¿Y ahora qué les pasó? ¿Por qué no llegaron? ¿No saben? ¿Se quedaron clavadas con otra materia o qué pasó? ¿Se quedaron chateando con el novio o qué? ¿Esposo, pareja, peor es nada? ¿O se fueron a celebrar que ganó el pollo? Bueno, que van a... Se fueron se fueron del país, profe. Se fueron del país. ¿Tan feo está el asunto? ¿Ya de plano? No, espero que no. Bueno, si yo no viviera en México, ¿dónde viviría? Buena pregunta. Me gustaría Sudamérica, Perú o Ecuador, me gustó. Es- se parece mucho a México en muchas cosas. Perú no sé, pero Ecuador sí. Ecuador me gustó bastante. Es muy frío, pero bueno. Ok, entonces ya después de decir que no venía nadie, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Entonces, primera parte, el... ¿Alguien tuvo la curiosidad de checar las cifras, cómo quedaron los, cómo quedaron las elecciones y cómo fueron los números? Todavía no se sabe bien. Yo ahorita me fijé. Ajá. Nada más chequé nada más el de Octavio Pedrosa y el de Gallardo. Y el de Octavio Pedrosa dice que él lleva el 31% Ajá. y Gallardo lleva el 37%. Ajá. Ok. No sé. No, está bien, está bien. De hecho, eso es lo interesante, porque háganla. No sé si recuerdan los números antes de las elecciones. Digo, hagan memoria. Y se parecen mucho. O sea, claro, sí tienen un cierto error. O sea, por ejemplo, Octavio tenía un 3% más. Y Gallardo tenía como un 1 o 2% menos. O sea, votó más gente por Gallardo de la que esperaban y votó menos gente por Octavio de la que esperaban, de la que había dicho que sí. ¿Sí? Recuerden que estamos en esta unidad en estadística inferencial. Lo que nos dijeron sobre los candidatos y todo eran inferencias. Claro, al final de cuentas el resultado es el mismo. ¿Sí? O sea, dices, pues no importa de que ganó por 1 punto, por 8 puntos, por 4 puntos, ganó. Que eso es lo importante. Entonces, ¿por qué es útil? Pues porque puedes hacer planes, ¿no? Decía Fernanda, pues ya se fueron del país. Ya no quieren estar aquí. No, básicamente la idea de las inferencias consiste en que a partir de lo que sabes, o sea, por ejemplo, el caso inferencia. El se supone que tratamos de terminar la unidad hoy o mañana más tardar. Entonces, mi inferencia es de que les explicaría los problemas a partir del mañana o pasado. Entonces, y me vendrían entregando el próximo lunes. El lunes 14 me entregarían las cosas de la cuarta unidad. ¿Sí? Entonces me entregan todo el 14 en una semana y me entregarían las cosas de la quinta unidad el 25, que es el último día de clase. Bueno, el último de clase no, el último día de clase es el 24. Entonces me entregarían realmente, pues ya espero que sea muy corto, el 24-25. O sea, que sea lo más... Voy a ver si lo puedo recortar el de la quinta para que ya no sea tanto y me lo puedan entregar lo más rápido que puedan. O tratar de terminar antes, pero bueno, continuemos porque si no menos termino. Entonces, la inferencia consiste en que de los cursos anteriores que he dado, pueda decir si acabamos o no. En realidad la quinta unidad es muy corta, ¿eh? Y los trabajos son muy cortos. Yo no espero terminar hasta el veintitantos, ¿eh? Yo espero terminar mucho antes.
Entonces espero que mi inferencia sea correcta. Si mi inferencia es correcta, entonces vendrían entregando los trabajos entre el 24 y el 25. Esa es mi inferencia. Y decimos, bueno, bueno, ya que fueron las cosas, los resultados, lo interesante sería qué factores son los que acarrean la elección. O sea, la semana pasada, no sé si recuerdan, que su servidor, en este caso yo, estaba tratando de, o sea, hacíamos el proceso de, de que, este, de que yo quería sacar lo que era la ANOVA. A ver, recordando lo que era la ANOVA. ANOVA significa análisis de varianza. Y lo que quiere o a lo que se refiere, voy a poner el micrófono, a lo que se refiere específicamente, por el ruidazo, ANOVA se refiere a que hay un factor que impacta, hay un factor que hace la diferencia en un grupo de otro. ¿Sí? Ok, me dice que los autobuses están desactivados. Y audio. Ya, no. Yo creo que ponerlo de otra cosa. Pero bueno. Entonces les comentaba la semana pasada que la prueba de ANOVA lo que intenta mostrar es que si hay un factor que hace que las cosas sean diferentes. Ejemplo, las escuelas. Que digan, a ver, pues son licenciadas en turismo, pues son de la Mesoamericana, son del TEC y pues no sé de dónde más, de la Tangamanga, por decirlo. Son del TEC, de la Tangamanga y la Mesoamericana. El hecho de que vengan de diferente escuela, ¿hay una diferencia o da lo mismo? Entonces, sacabas la prueba de ANOVA y dependiendo el valor que tuvieras aquí, si este era mayor que este, entonces por lo tanto se rechaza la hipótesis cero. ¿Sí? Si este es menor que este, entonces se acepta la hipótesis cero. ¿Sí? La hipótesis cero es que no hay diferencia. Entonces, en este caso de arriba, como te da 7 el valor de f y el umbral te da 3.5, entonces te dice que 7 es mayor que 3.5. Entonces te dice que la hipótesis cero es que no hay ninguna diferencia. Al rechazarse la hipótesis cero significa que sí hay alguna diferencia. Por ejemplo, en el caso de las elecciones actuales en la gobernatura, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? El dinero que dieron en las famosas tarjetas, las acusaciones que hay de dinero del narco y delincuencia que hubo detrás de, etcétera, 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 no sabemos. Posiblemente algunas que sean más factibles, diferencias. Hubo, creo que 9 o 10 candidatos. Entonces, el hecho de que hubiera 10 candidatos significa que se separan más. O sea, la técnica de que un partido dice, ¿saben qué? En lugar de que vayamos todos juntos, nos dividimos. Entonces el mismo partido crea otros partidos de tal manera que vayan jalando los votos de gente descontenta. Entonces la gente descontenta, en lugar de votar por un partido, vota por varios. El concepto de voto útil. Entonces el voto útil lo que se llama es se diluye. En lugar de que vaya a 2 o 3 candidatos, va a 10. Entonces, normalmente hay candidatos que les afecta más, en este caso la coalición, que el que ganó. Entonces, una estrategia que siguen es votaciones con más candidatos. Pero habríamos que hacer una prueba de ANOVA. En una prueba de ANOVA se separan 3 grupos, o sea, podríamos ver, por ejemplo, 20 elecciones. Y en esas elecciones ver elecciones, por ejemplo, cuántos votos saca, por decir, el PAN. Y en esas 10 elecciones empezar a separar donde hubo pocos candidatos y donde hubo muchos candidatos. Y a partir de esos 2 grupos empezar a ver si hay diferencias. Si no hay diferencias, entonces significa que no importa que haya muchos partidos, da lo mismo. Si hay diferencias, significa que sí importa que haya muchos partidos. Que eso hace que se diluyan los votos
y la gente empieza a votar por otras opciones, aunque no vayan a ganar. O sea, esos partidos no se crean con el ánimo de que ganen, se crean con el ánimo de desviar la atención para que gane un determinado partido. O sea, es una manera de distracción. Entonces, lo que hace la prueba ANOVA es que tú generas grupos. Pongamos un ejemplo que podría ser muy bueno. Imaginemos que creamos una estadística por años y por nacionalidad de turistas. Entonces tenemos los turistas americanos, los turistas canadienses, los turistas de la Unión Europea y los turistas de Latinoamérica. Entonces, lo que hacemos es los separamos por grupos y por año y tratamos de ver si hay alguna diferencia. O sea, que si el hecho de que sean de diferente nacionalidad implica que vengan más o que vengan menos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La semana pasada, no sé si recuerdan que yo traté de sacar la prueba de ANOVA automáticamente. Entonces, lo que se hace, bueno, no pude porque, ¿cuál fue mi problema? Que no lo tenía instalado. ¿Cómo se instala? Entran en archivo, entran en opciones, le dices que complementos. Aquí le dices herramientas de análisis, herramientas para visualizar, Visual Basic, que bueno, esto tampoco es. Y bueno, yo le puse también el solver. Y entonces le dices en complementos de Excel, lo marcas, le dices ir, y aquí le marcas qué herramientas quieres. Por ejemplo, también tiene para el euro. Le dices que te acepte, y entonces lo que va a hacer es te lo va a instalar. Si tienen los archivos originales, si tienen los archivos de instalación. ¿Dónde viene ese tipo de cosas? Ah, bueno, viene aquí en esas partes del análisis. Bueno, aquí me dice, entro a la parte de datos y le digo que quiero validación de datos, no. Yo creo que me equivoqué, déjenme volverlo a checar. Ok, es opciones, complementos, esto, le digo que ir, y le digo herramientas de análisis, herramientas para análisis Visual Basic, o simplemente por pura herramienta de análisis, que es todo lo que quiero. Ya no me lo hizo. A ver, otra vez. Porque... dármelo. Ay, bueno, a ver. Entonces le digo que, de nuevo, opciones, complementos, herramientas para análisis. Me dice que estos están inactivos. El solver, el complemento de estas herramientas para análisis, ir, le digo que me active este y este. Aceptar. Entonces se supone que le tendré que aparecer que me está instalando. Le digo que me ponga datos. Y me tendría que haber puesto aquí... no el solver, me tendría que haber puesto otra cosa. Pero bueno, a ver... dejen ver dónde... lo acabo de hacer. Consolidar, análisis, hipótesis, validación de datos. No. A ver. Solver, más información. Bueno, también les va a servir, nada más que no lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, el software es que busca el valor óptimo de una función objetivo. Lo que quiere decir ahí es que, por ejemplo, si tienen una función como en economía, de que cuál es la forma de que ganan más dinero y ahorran más dinero, lo pueden meter a un solver. Pero a ver, déjenme ver porque ahora sí que lo acabo de hacer y
Y no sé por qué me lo escondió. Pero bueno. Datos. Herramientas de análisis. Máximos, mínimos, agregar, establecer, resolver. No. No, esto no es lo que quiero. A ver, otra vez. Diseño. Fórmulas. Rastrear, buscar fórmulas. No. Es en datos. Estas columnas. Herramientas de datos. Consolidar. No. Actualiza todo. Y no me lo quiere hacer. Qué feos. Bueno. Se supone que el componente ya para irme, porque ya lo había hecho, pero bueno, a ver. Opciones. Personalizar la cinta de opciones. Y a ver, en datos. Ordenar herramientas de datos. Análisis de hipótesis. Y esquema. Agrupar. Pero entonces no me está dejando usar el otro. Yo creo que no me lo grabo. A ver. Voy a salirme rápido. No volar. A ver, otra vez. ¿Dónde estaba? Ok. Dejen volver a entrar porque ya lo había hecho. De hecho, lo tenía. A ver. En esta no. Este es el de ustedes. Pero me lo quitó. No sé por qué me lo quitó. Es que se supone que en esta celda te pone la opción de ocultar detalle, mostrar detalle. Sí, pero esto no es lo que quiero. A ver, nada más el último, buscar objetivo, tabla de datos, no. Análisis. Sí, es que en la parte de análisis ya me lo había hecho, pero no. Usar pestañas y comandos. Y ya le dije que me lo mostrara, pero no me lo muestra. Y le digo vista, revisar, pero no me deja hacerlo. Subtotales, consolidar. Bueno, a ver. Opciones, de nuevo, personal, barra de herramientas diagonal, acceso rápido. A ver, esto. Pues no me lo quiere hacer. Ya me lo había hecho, pero complemento, sí, este es el complemento. Y le digo que vaya y que me lo acepte. Ok. Sí, pero ya no me lo muestra. No me lo muestra. Ordenar, conexiones, actualizar todo de otras fuentes. Este es otro cuento. Pues no. Así que me hizo quedar mal otra vez. Pero bueno. Y hacer los cambios en turismo, no. Ah, no, sí. Aquí sí. Ok. Entonces, bueno. Entremos de nuevo al material. Entramos a documentos, material, probabilidad estadística, estadística inferencial. Y estamos con ANOVA. Ok. Bueno, se supone que si estuviera instalado bien. Aquí está, por fin. Ay, le dio, nada más es quedar mal. Bueno, a ver. Lo que se hace con esto, cuando ponen el menú de datos, aquí te pone análisis de datos. Sí. Ok. Excel te da toda esta posibilidad de análisis de datos. Te da análisis de varianza de un factor, análisis de varianza de dos factores, con varias muestras, con una sola muestra, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, suavización exponencial, etcétera, 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 etcétera. Te muestra todo esto. Que obviamente no vamos a ver, o sea, aclarando que estos son simplemente las posibilidades que te da el paquete. De hecho, hay otra aplicación que te da muchas más posibilidades, más herramientas. Ahora sí voy a volver a conectar el micrófono. Ya. Ok, entonces a lo que va es lo siguiente. Yo tengo los datos y yo quiero obtener
la análisis de la varianza ANOVA de un factor. ¿Por qué se dice de un factor? Porque porque eso significa que los grupos están separados por una sola diferencia. Imaginemos que yo tengo 3 grupos de ustedes. Entonces los divido y los divido en 3 grupos que sean los que vienen de escuelas particulares, o sea, bachilleratos particulares, el Salesiano, Sembradores, no sé, Prepatec. Luego en otro grupo pongo a los que son de escuelas públicas, el Covach, el Cebetis, no sé. Y luego tengo otro grupo en donde están todos aquellos que vienen de prepas de 2 años. ¿Sí? Entonces tengo 3 grupos que son prepas particulares, prepas públicas y prepas de 2 años. Entonces mi gran pregunta es, ¿la preparatoria de la cual vienen es un factor de discriminación, que sería el término correcto? Es decir, tiene que ver las calificaciones de los estudiantes de la prepa que vienen, del tipo de prepa, o sea, lo divido en esos 3, pongo sus calificaciones, por ejemplo, en la materia de estadística para turismo, pongo sus calificaciones de los 3, o sea, esos serían los datos. Voy a cerrar aquí, ya que esto jaló. O sea, estos son los datos, y lo que me hace y lo que veo ahí es digo, ese factor, la ANOVA es lo que hace, analiza si hay un factor que fue determinante. Por ejemplo, el caso de las elecciones. El hecho de que las elecciones hubiera mucho candidato, ¿fue un factor que hizo que las elecciones fueran diferentes o bien, o da lo mismo? Es lo que hay que analizar. Por ejemplo, yo soy Acción Nacional y quiero saber si esa táctica me ayuda o me perjudica. O sea, el hecho de que haya mucho partido me perjudica. Entonces, por lo tanto, para las siguientes elecciones debería de cambiar mi estrategia, en el caso de que sí sea un factor determinante. En el caso de que no sea un factor determinante, pues me da lo mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, también otra manera de, otro factor que podría impactar, en el caso, por ejemplo, ustedes, que yo diera sus calificaciones de los que son, por ejemplo, en ingeniería, de los que son hombres y de los que son mujeres, en ingeniería industrial, que sí hay más o menos mezclado. Y pudiera ver si el género, el hecho de que sea hombre o que sea mujer, implica de que tengan mejores o peores calificaciones, es decir, tiene algo que ver. En ANOVA es lo que nosotros buscamos. Lo que buscamos es de que ustedes identifiquen si un factor es determinante o no. Pero lo que quería es que lo vieran de manera automatizada. De manera automatizada es, yo tengo los datos y por ejemplo en este problema dice, tienes una lista de palabras sin sentido y se presenta en la pantalla del ordenador con 4 procedimientos diferentes, por ejemplo para la gente, para ver qué tanto la gente puede memorizar cosas al azar. Entonces se establecen 4 procedimientos, ¿sí? Tienes el procedimiento 1, procedimiento 2, procedimiento 3, procedimiento 4. Y ven cuántas palabras recordó cada quien. Entonces, a partir de eso, o sea, por ejemplo, persona 1, ¿cuántas palabras recordó con este procedimiento? Persona 2, persona 3, persona 4. Más bien, persona 1 recordó 5 con este procedimiento, 9 con este, 8 con este y 1 con este. Persona 2 recordó 7, 11, 6 y 3. Y así, o sea, empiezas a checar, posiblemente estos ya no siguieron todos los procedimientos. Entonces, a partir de esto, tú quieres saber si si el procedimiento es determinante o no. Entonces, lo que haces es, ahora sí, entramos en datos, le dices análisis de datos y le dices que quieres hacer el análisis de la varianza, le das a aceptar. Marcas los datos que son con todo y títulos. Luego le dices que los rótulos son la primera fila, ¿sí?
y que los quieres, y que los vas a querer en en un rango de salida, que los vas a querer los que vas a querer aquí en esta parte. Dale, ok. Dices aceptar. Sí, aquí me dice que contiene datos no numéricos, pues cierto, me poseen los primeros. Pero bueno, no me aceptó los datos de entrada con números. De nuevo, le digo, los datos de entrada son... Le marco aquí para que me marque los datos. Son estos. Los datos son hasta acá. A ver, déjenme ver. Sí, los datos son... Esos son los datos. Los demás son ya análisis que se hacen. Son estadísticas. Le dices con un alfa, o sea, con un error del 0.5%. Pones aceptar. Dice, el rango de entrada contiene datos no numéricos. A ver, otra vez. Me marca que un dato no es numérico. A ver, vamos otra vez. El rango de salida. Vamos a decirle que el rango de salida me lo haga en otro lado, en una hoja nueva. A ver. De nuevo, me dice que contiene datos no numéricos. A ver. Dejen checarlo. A ver. Datos. Análisis de datos. Análisis de varianza de un factor. Ok, ya. Está agrupado por columnas. Y le digo que está así. Es desde el B9, que es este, correcto, hasta el B16. Debería de marcármelo. No tiene rótulos, en una hoja nueva y está agrupado por columnas, porque puede estar agrupado por filas. Le vas a aceptar y ya, ahora sí. No sé por qué no quería. Pero bueno, te dice que estos son los datos de cómo se comportan, o sea que en el primer grupo hay 8, en el segundo hay 5, en el tercero hay 7 y en el segundo hay 6 muestras. La sumatoria, los promedios, y estos son las varianzas. Entonces te dice que el factor de la probabilidad es de 7 y el valor crítico es 3.049, o sea, la probabilidad. Como 7 es más grande que 3, por lo tanto, la hipótesis nula de que el factor no es importante es falso. A ver, de nuevo. Si este de aquí es más grande que este, entonces significa que la hipótesis falsa, la hipótesis 0 es falsa. Por lo tanto, la hipótesis contraria se hace verdadera. Significa que sí hay un factor, o sea, el factor que los divide, el procedimiento, ¿sí? El procedimiento que están siguiendo es importante, o sea, sí hay un cambio. ¿Sí? O sea, pongamos el caso. Imaginemos que sacáramos, les digo, las calificaciones de ustedes por el tipo de preparatoria del que vienen. Y al final te da un F más grande que, o sea, una diferencia más grande que el umbral. Si te da una diferencia más grande que el umbral, significa que sí hay diferencia de dónde vienen. No te dice cuál es mejor o cuál es peor. Te dice simplemente que hay diferencias. ¿Sí? Entonces eso es importante porque puedes hacer la inferencia como les decía ahorita. Si hicieran en las votaciones y se dieran cuenta de que el que haya muchos partidos provoca este tipo de cosas, pues lo más seguro es que a la siguiente van a seguir otra estadística. Ahora, por ejemplo, esta otra muestra, son cuántos gramos bajas en una semana con una determinada dieta. Dieta 1, dieta 2, dieta 3, dieta 4. Entonces, se hace una estadística, se hace un muestreo. Y lo que vas a determinar es si el tipo de dieta es determinante para que tengas, ¿cómo se llama? Para que bajes más de peso o no. Recuerden que cada cuerpo es diferente, entonces la estadística te va a indicar en cuál tienes mayor, o sea, si las dietas son diferentes o no, o dan lo mismo. Hipótesis nula es que dan lo mismo, o sea, que vas a bajar lo mismo con cualquiera. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis contraria sería que no dan lo mismo, que hay unas más que otras. Entonces, de nuevo, bajamos los datos, le decimos, aquí, datos,
Análisis de datos. Análisis de varianza de un factor. Entonces le digo que el análisis va a ser así. Bueno, le puedo decir así. A ver si me lo acepta ahora sí. Le digo que tiene rótulos en la primera fila, correcto. Y que esté evaluado por columnas. Y que lo quiero en una hoja nueva. Aceptar. Y ya aquí me lo muestra. Me dice que los valores que F es 20 y el valor crítico es 3.28. Como este es mayor que este, por lo tanto, nosotros podemos decir que, ¿dónde está vía 2? Aquí, que la dieta sí tiene que ver. O sea, que la dieta que utilice sí hace que en una bajes menos que en otra. En este otro, los miembros de un grupo de equipos ciclistas se dividen en 3 grupos que entrenan con métodos diferentes. El primer grupo realiza largos recorridos a ritmo pausado. El segundo grupo realiza series cortas de alta intensidad. Y el tercero trabaja en el gimnasio con pesas y se pone bien mamalón, como diría alguien. Se ejercita en el pedaleo. Después de un mes de entrenamiento, se realiza una prueba. Consiste en un recorrido cronometrado de 9 kilómetros. Entonces se mueven los tiempos. Se vuelven a obtener los valores. ¿Sí? A ver, de nuevo, datos. Análisis de datos. Análisis de varianza de un solo factor. Marcamos los de estos. Decimos que tienen rótulos. Y que están, nada más que creo que no los marqué bien. Ya que son hasta acá. ¿Ok? Tiene rótulos y que lo quiero en una hoja nueva. Me saca la prueba y me dice que el factor, de nuevo, que sí tiene que ver, que los valores que vas a obtener, que el tipo de entrenamiento sí determina si un ciclista anda más o un ciclista anda menos. A ver, déjame ver si... Análisis de varianza por un solo grupo. Es que casi todas aquí, todas da positivo, tu positivo. F aquí es mayor que esto. F da mayor que esto. F da mayor que esto. F da mayor que esto. En esas, todas las hipótesis son, lo cual significa que todos los valores sí son. A ver, vamos a ver, por ejemplo, este. Que son, no, son los de los ciclistas, son la misma. Las pruebas de esto. Excel, no. No, todas las, a ver, déjame ver si encuentro uno que no. Ah, creo que este sí. Sí, este sí. Imaginemos que tenemos tenemos este problema donde es una prueba de 2 vías, donde tenemos un producto A, un producto B y un producto C, y tenemos, no sé si se acuerdan de química, para los que llevaban alguna vez química en la... tenemos una serie de productos que son ácidos y una serie de productos que son alcalinos, que esto tiene que ver mucho con lo que se hace con los productos. Entonces, en un análisis de 2 pruebas, de nuevo, entras a esto, le dices en datos, análisis de datos, le dices análisis de varianza de 2 muestras con varias muestras por grupo, creo que es, aceptas, rango de, no, a ver, porque es el rango de estrada y la fila por muestra, ¿no? Deja ver, entonces una sola muestra. Ok, aquí sí. Le doy el rango de entrada. Pero le doy los puros datos, así. Los puros datos porque los rótulos unos están aquí, pero otros están acá. Le digo que los datos están, bueno, me asume que es una tabla de renglones y salidas. Le digo que los datos me los den una entrada nueva, aceptar. Y entonces aquí me da el valor crítico. El valor de la probabilidad es 1 para ¿cómo se llama? Este es menor que el valor crítico y este es el valor que el valor crítico. Por lo tanto, la hipótesis 0 se acepta. ¿Cuál es la hipótesis 0? Pues la hipótesis 0 consiste en que si tiene que ver el tipo de producto,
y si tiene que ver con que sea alcalino o que sea ácido. Si esos son factores que afectan o no. ¿Sí? Entonces, en una prueba nova de dos pruebas, de dos valores, aquí me lo puse hasta acá. No, En este me dice que como los valores que obtengo de la prueba, muestras columnas sin la interacción, aquí entonces era de la interacción dentro del grupo, el valor crítico. El valor crítico aquí te dice que las muestras, las columnas y la interacción. Para el primero, el valor crítico es más grande que el valor de la probabilidad, por lo tanto es aceptado. Este es menor que este, por lo tanto es aceptado. Este no es aceptado con respecto a este, por lo tanto es válido los dos primeros factores no tienen nada que ver y el último sí, que es la interacción, que eso creo que lo ponen aquí abajo. Entonces creo que ya sería con tres, ¿cómo se llama? Con varias muestras. Aquí lo que se refiere cuando tienes una prueba nova con más de un factor, significa de que lo que distingue y lo que hace diferente a cada uno de los grupos, hay más de una cosa. O sea, pongamos un caso, imaginemos otra prueba, les digo, un factor sería la nacionalidad. O sea, yo quiero hacer pruebas con turistas y checo si son diferentes, por ejemplo, en las visitas que hacen, pues los americanos, los europeos, los iberoamericanos, o sea, chilenos, ecuatorianos, argentinos, y quiero checar si eso cambia, si tiene que ver la nacionalidad. Lo más seguro es que sí, porque también tiene que ver mucho esta situación geográfica, ¿no? No tengo idea si en las gráficas de turismo, porque yo no soy del área, si por ejemplo se cuentan como turistas todos los miles de chamacos que vienen a tomar alcohol a las cantinas en la frontera, digo, yo hace muchos, pero muchos años, hace 35 fui a Laredo y me acuerdo que decían que de eso vivían las cantinas, o sea, lo que era el viernes y sábado estaba atascado de gringos, porque saben que la edad legal en Estados Unidos para tomar alcohol son 21 años y la edad legal para tomar en México es 18. Entonces los muchachitos pues vienen a los 18 a tomar todo el alcohol que puedan, no hay ningún problema. Entonces, no sé si eso se tome se tomen como turistas o no, turistas etílicos. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Tengo grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, pero también puedo tener grupo 1, grupo 2, grupo 3 con este respecto, grupo 1, grupo 2, grupo 3 con este respecto. Esto es cuando son dos factores. Cuando tengo un solo factor, es como esto, método 1, método 2 y método 3, nada más. Entonces, con un factor sería la pura nacionalidad. Con dos factores sería la nacionalidad y la edad. Si la nacionalidad y la edad tiene que ver con las visitas que hacen para acá. Sí. Entonces, eso es importante porque me determinaría, si yo pudiera hacer esos análisis, porque se puede. Recuerden que entre los datos que hay disponibles hay datos disponibles si no se los paso. Esta es la base de datos de visitantes, sí, que es enorme, está bien pesada. Aquí te dicen a dónde llegaron y de qué nacionalidad son. Entonces tú podrías hacer muestreos aquí, hacer grupos y decir, a ver, quiero turistas que vinieron de Canadá. ¿Cuántos vinieron? De Estados Unidos, ¿cuántos vinieron? Entonces, una sola vía sería
hacer las encuestas por nacionalidad nada más. 2 vías sería que hicieran un estudio que dijeran, a ver, ¿de qué nacionalidad son y a dónde llegaron? O sea, por ejemplo, estos llegaron a Acapulco, Aguascalientes, a ver, hasta San Luis Potosí. ¿Cuáles son los que llegaron aquí? A ver, voy a buscar aquí, los de San Luis Potosí. Ay, no los veo. A ver, más fácil, voy a buscar. Inicio, buscar, buscar. San Luis de las Tunas. Buscar siguiente. Ok, aquí estamos los potosinos. ¿Gente de dónde vino? Pues vinieron de Alemania, de Argentina, de Brasil. Son todos estos. Y este es el número de veces que vinieron. O sea, por ejemplo, hubo un hombre de Corea que entró 47 veces, un hombre de Inglaterra que entró 24, un hombre de Japón, wow, que entró 216 veces, vino de Hungría, son muy guapas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la India, yo podría sacar por grupos, o sea, podría decir los que vienen de Estados Unidos, los que vienen de Europa, los que vienen de Asia, y empezar a hacer las cuentas por año. Bueno, aquí nada más viene 2018. Podría sacar las cuentas por país y a partir de esas cuentas, determinar si la nacionalidad es un factor que influye, o sea, en cuanto a los turistas que yo tengo. Puede ser que no tenga nada que ver, precisamente para eso es la prueba NOVA. Si la prueba NOVA, el F primero es mayor que el F segundo, entonces significa que sí tiene mucho que ver el factor. ¿Cómo diría alguien? Por ejemplo, una idea que yo tenía antes. A ver, Andrea, pregunta. Sí, una pregunta. Bueno, en realidad era casi hasta el último, pero Sí, pues ya casi es el último. este proyecto, ¿perdón? Sí, casi es el último, ya faltan 10 minutos. Ok, sí, no había visto la hora. Este proyecto, esta parte de la unidad de lo que se llegó a hacer el día de hoy, que es la parte nova, ¿también es necesario hacerlo nosotros? Ustedes podrían hacerlo en la manera automática, Ajá. ¿sí? O sea, tú con una serie de datos, tú podrías, tú puedes generar una pequeña prueba que no es muy difícil, porque el primero, lo único que tienes que hacer es llevar, ¿cómo se llama? Frecuencias, ¿sí? Con las frecuencias, tú le aplicas, o sea, divides a los grupos, generas frecuencias, y con eso tú puedes generar una prueba nova, para que digas, oye, esto por un determinado factor, ¿sí? Por ejemplo, el factor en las calificaciones sería el factor de que si la presentaste en primeras, en segundas o en terceras. O sea, la prueba al final lo que te diría es que puede ser que da lo mismo. O sea, tu calificación no tiene nada que ver con la oportunidad en que la presentes. O puede ser que sí, eso es lo importante. Que la prueba lo que te va a dar es si hay factores que son, o sea, a ver, una pregunta rápida. Imagínense la siguiente pregunta. El hecho de que estés más bonita o menos bonita, ¿te hace que tengas más novios o no? ¿Es un factor determinante o no? ¿Ustedes qué creen? Que Yo no. digo que sí. Fátima dice que sí. Bueno, Andrea, dijiste que sí. Que entre más bonita, más novios y más posibilidades tienes de casarte. No, dije que no. Dijiste que no. Andrea dice que no y Fátima dice que sí. Entre más bonita, más posibilidades tienes de casarte y Andrea dice que no. En realidad habría que hacer la estadística, porque sí, yo la verdad habría que hacer yo he visto muchas muchachas que no son feas, pero son gorditas. Entonces muchas veces como que nos queda
el prejuicio, que es la palabra correcta, nos queda el prejuicio que las que no están delgadas no tienen ese sexapil, ese pegue, lo cual no es cierto, ¿eh? Bueno, yo he visto varias así chavitas bastante obesas, pero que van con su novio. Y igual he visto muchachas muy bonitas, muy bonito cuerpo y solas. De hecho, pero habría que hacer la estadística. Recuerden que es lo que yo te puedo decir anecdótico, pero es mi experiencia. Y recuerden que lo importante siempre es la estadística. No es lo que yo te diga, es lo que tú puedes corroborar sacando muestras y sacando estadísticas. De otra manera es simplemente un comentario y ya. ¿Sale? Entonces, como ven, pues ahorita es contrario, ¿no? Alguien dice que no y alguien dice que sí, que en realidad tendrías que, ¿cómo se haría? Ah, pues se podría hacer de la siguiente manera, tendrías dos grupos, un grupo de lo que podríamos considerar bonitas y que hicieran cuántos novios ha tenido cada una de ellas, en uno y en otro, y que obviamente tuvieran más o menos la misma edad, porque para que fuera justo, y a partir de eso le harías una prueba nova. Si la prueba nova te dice que el valor de F, que la diferencia entre un grupo y el otro es mínima o no hay, eso significa que el factor de que sea más bonita o más fea no importa. Y de hecho, pues sí. Bueno, les digo, no lo sé, habría que hacer las estadísticas. Entonces, al revés, por ejemplo, una prueba nova de dos factores podría ser que fuera bonita y qué tan educada, o sea, qué tanto estudiada está, ¿no? O sea, si ha ido a la carrera, si tiene conocimientos de muchas cosas, si eso es más atractivo, si esas dos cosas juntas determinan cierto atractivo o no. Por ejemplo, en el caso de los hombres se supone que en los últimos 10 años hay muchos cuates o que no éramos considerados, bueno, yo no me considero atractivo, pero que por ejemplo chavitos, los clásicos nerds y clásicos, como los de Big Bang Theory, cada vez se vuelven más atractivos en cierta manera por el hecho de que económicamente son más exitosos, ¿sí? O sea, chavos que no son guapos, pero que son muy inteligentes. Entonces, se vuelven más atractivos que el clásico cuate así de gimnasio, ¿no? Así, todo fornido y demás, ¿no? O güero, ojos azules, cosas por el estilo. Pero habría que hacer la estadística, ¿sí? O sea, porque si no, pues es anecdótico. Una cosa es lo que le gusta a Andrea o me gusta a mí o le gusta a Fátima. Y otra cosa muy diferente es la estadística. Precisamente es lo que quiero que terminen de este curso, que tengan la idea de que, pues yo puedo tener los prejuicios que quiera, pero la estadística te va a decir una cosa. Y eso es en lo que debes de confiar, por lo menos para tu trabajo. Si en tu vida personal quieres creer en tus propias ideas, eso es tu rollo. Pero por lo menos a nivel de trabajo, pues ni modo, ¿no? A nivel de trabajo, si la estadística dice una cosa, pues ya que. Si la estadística dice biológicamente la más guapa, la más atractiva es la que impone según la moda, pues eso es. Y al revés, si estadística dice, pues quizás no son la más hermosa, pero es la más inteligente o cosas por el estilo, entonces eso es. No lo sabemos, ¿eh? Habría que ver, incluso puede ser que ya existen estudios, que qué es lo más atractivo. No lo sé. Y aparte creo que hasta es cultural, ¿eh? Depende de las culturas. Las culturas occidentales son de una forma manera y las culturas orientales, o sea, por ejemplo, los árabes es otra y no es igual, ¿no? Entonces, eso es lo divertido de esto, de que la prueba nova te va diciendo, sabes que ese factor sí es determinante, sí es una diferencia, o ese factor no tiene nada que ver. O sea, el que sea bonita, el que sea fea. O sea, por ejemplo, cuando yo elegí a mis tesistas no tenía nada que ver que fuera bonita, que fuera fea. De hecho, lo que tenía que ver es que fuera inteligente o no. Si era inteligente, sí.
fácil. Si no era inteligente, pues no. Digo, y eso lo hacía con los hombres y mujeres, o sea, no. Yo discrimino en ese sentido, ¿eh? Sí discrimino mucho en qué tan inteligente o no eres. Ese es mi criterio de selección, más que el otro. El otro, pues, es una cuestión biológica y visual, pero no. No. Tiene que ver más con la inteligencia. ¿Ok? ¿Alguna duda, compañeras? Ya mañana ya les empiezo a explicar qué es lo que les voy a pedir y les voy a mostrar un ejemplo de cada uno, como siempre, como en cada una de las anteriores. ¿Ok? Digo, la tendencia es la misma. Esta es de las más complicadas. Ya la última ya es muy sencilla. La última sí van a ver que no es nada complicada. ¿Ok? Andrea dice que está de acuerdo. ¿Alguna otra duda? Porque ya faltan 2 minutos para las 2. Y se supone que tengo asesoría. ¿Alguna duda, No, compañeros? profe, ¿No? todo Bueno, bien hasta ahorita. todo bien hasta ahorita, antes de que empiecen a hacer las tareas. Profe, ¿Qué pasó, Lobo? entonces, bueno, mañana nos va a explicar lo que son cómo se realizan las actividades, ¿verdad? Sí, claro, como siempre. Ah, ok. Es que, bueno, yo iba a pedir que si nos pasaba de mera casualidad un formulario para poder realizar alguna de las actividades. Es que varias como que no me quedaron claras el cómo sacarlas, pero ya igual mañana, que nos explique, pues ya, creo que ya se quita duda. Sí, no, claro. Recuerden que muchas cosas que les explico, no les explico las fórmulas a detalle porque las fórmulas vienen en las hojas de Excel. Y se supone que ya a este nivel ya deberías de, o sea, con la fórmula ya no te tengo que explicar cómo sustituir valores, porque simplemente es eso, sustituir valores. O sea, el que ya lo tengas que ver en un ejemplo, ya eso ya se supone que lo debes de saber hacer. O sea, por el nivel en el que estás, ¿sí? Por el nivel se supone que si te doy la fórmula tal y ya, o sea, te digo A más B sobre C y te digo A es esto, B es esto y C es esto, ya no te tengo que explicar a detalle cómo sustituir, porque es sustituir nada más. ¿Ok? Sí, esa es la idea. La idea es esa, que ya a este nivel ya no se le, bueno, se supone que ya no se les pide eso, ¿no? Haciendo aclaraciones, en maestría es más feo y en doctorado es peor, ¿eh? Es más divertido, eso sí. Pero ya se asume que a este nivel ya no tienes que explicar ese detalle, porque es lógico, o sea, si ya te dan la fórmula, pues nada más es cambiar los valores, eso es todo. ¿Sabes? Vale, profe, gracias. No, ¿de qué? Son las 2, ya me tengo que ir porque tengo tutoría. Ok, entonces los veo mañana les explico y les digo las fórmulas y todo, se supone que viene ya el ejemplo, ustedes tendrían que analizarlo y replicarlo, que esa es la idea. Ok, entonces nos vemos mañana, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta mañana. Hasta mañana.